Dios les bendiga. Mi nombre es William Galicia. Soy estudiante de tercer año del Instituto Teológico Nueva Vida, Camino a la Vida Eterna. En esta oportunidad hablaremos de una versión de la Biblia llamada la Pechita. Para esto vamos a hablar acerca del idioma arameo. Pero, ¿qué es el idioma arameo? El arameo era el idioma común en el hogar para el pueblo judío durante los tiempos de Jesús, aunque el hebreo era un idioma en el que estaba escrito el Antiguo Testamento. Este era usado principalmente para las ceremonias religiosas y el culto. Por lo tanto, el griego era usado principalmente para los temas legales y para el comercio. El arameo era uno de los idiomas de la humanidad. Llegó a ser idioma oficial de importantes imperios como el imperio babilónico, persa y asirio. Por lo tanto, durante el periodo del exilio, los judíos adoptaron el arameo como su lengua común, dejando el hebreo solo para el culto y para el uso sacerdotal. El uso del arameo como lengua común se extendió luego del retorno del exilio hasta los tiempos de Jesús. En este video hablaremos de la versión de la Biblia en el idioma arameo o siriaco, conocido como la Pechita. El idioma arameo o siriaco, el nombre siriaco se empezó a usar después de la conquista de Alejandro Magno en el 536 a.C. hasta el 523 a.C., ya que en griego Aram, de donde viene la palabra arameo, se llama sur, de ahí se derivó el nombre Siria, luego el siriaco, para referirse al idioma arameo. El idioma arameo tiene su raíz en el semítico del noreste de Israel, debido a su gran difusión histórica. Se puede concluir que una lengua es un grupo de idiomas. El arameo más antiguo se conoce hoy como arameo dialectal, que es una mezcla entre formas arameicas, cananeas y fenicias. Posteriormente tomó fuerza lo que conocemos hoy como arameo clásico, una que prevaleció desde el florecimiento mesopotámico hasta el reinado de Ciro en el 601 a.C. al 530 a.C. En el 539 a.C., después de Ciro, hasta la llegada de Alejandro Magno bajo el imperio persa, el arameo se convirtió en la lengua oficial de la región, aunque no era lengua exclusiva. Después de la helenización bajo Alejandro Magno, el griego tomó la delantera como lengua oficial y entonces el arameo comenzó un proceso de diversificación entre el arameo occidental y el oriental. En los tiempos de Jesús ya era definitivo. Para el primer siglo de nuestra era en el Israel se habla el arameo occidental, aunque el arameo ha existido al menos desde el siglo X a.C. y como vimos anteriormente evolucionó con el paso de los siglos, lo que hoy conocemos como idioma siriaco, que provino del arameo, hizo su aparición en el siglo I después de Cristo en forma escrita. Para el siglo II después de Cristo, el siriaco ya era principal lengua literal en el Medio Oriente, al menos hasta el siglo VIII después de Cristo. El siriaco se convirtió a la postre en la transmisor cultural y religioso del cristianismo ortodoxo en Siria, diferiéndose a través de Asia hasta los lugares tan lejanos como las costas de la India, al oriente de China. El idioma siriaco aún utilizado en países como Armenia, Azerbaiyán, Irak, Irán, Israel, Georgia, Líbano, Rusia, Turquía, por comunidades que aún usan principalmente en sus cultos. La versión Pechita. Una de las versiones más antiguas de la Biblia está escrita en siriaco. Esta versión es conocida hoy como la Pechita, después de la versión Septuaginta. La Pechita es la traducción
del Antiguo Testamento más antigua de la que tenemos referencia. Esta versión fue traducida al idioma siriaco en el siglo I y II después de Cristo. El nombre Pechita es una palabra del idioma sirio que literalmente quiere decir versión común. Sin embargo, también es posible traducirla como versión común. Existen algunas leyendas sobre la idea de que estas versiones empezó una traducción en los tiempos de Salomón y otra historia que ha circulado sobre una traducción en los tiempos de Esdras. De la que sí tenemos un poco más de certeza es que la traducción se dio en el actual Irak durante el primer siglo, precisamente cuando el cristianismo estaba empezando a expandirse. Algunas fuentes dicen que primeros traductores eran cristianos, aunque solo tradujeron el Antiguo Testamento. En ese momento, frente a la necesidad de la comunidad judía cristiana, cuya lengua común era el arameo. Al parecer, la posterior traducción del Nuevo Testamento se dio rápidamente entre las traducciones antiguas al Nuevo Testamento. Traducción al siriaco fue con mucha certeza la primera que se hizo en griego a otro idioma. Algunas fuentes históricas dan pistas de que alrededor del 180 después de Cristo ya existían versiones siriacas del Nuevo Testamento que circulaban entre las iglesias. Existen fragmentos de arameo en el Antiguo Testamento. En los más importantes se encuentran en los libros de Daniel, Esdras y Nehemías. La influencia del arameo en el Nuevo Testamento es muy notable. Por ejemplo, Marcos, lo que escribe a una audiencia no familiarizada con el arameo de Galilea. Emplea expresiones arameas tales como Talita Cumi en Marcos 5:41, Abba en Marcos 14:36, Éfata en Marcos 7:34 y Eloí, Eloí, lama sabachthani en Marcos 15:34. Existen teorías de algunos eruditos del Nuevo Testamento que afirman que evangelios como el de Mateo fueron originalmente escritos en el idioma arameo y luego traducidos al griego. Aunque no tenemos total certeza de esto, pues es posible un escrito original arameo no se ha conservado. En el caso del apóstol Pablo también hace algunas palabras arameas en sus escritos, como Abba en Romanos 8:15 o Maranata en 1 Corintios 16:22. Estos usos del arameo en la escritura de los textos sagrados pueden ser mejor comprendidos en el idioma siriaco. De ahí la importancia de las diferentes versiones de la Pechita. Solo hasta el siglo V la Pechita, que contenía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se convirtió en la versión oficial de las Escrituras en el idioma siriaco. No hay consenso sobre la recopilación definitiva de este texto, pero la mayoría de los eruditos coinciden que una compilación hecha en el siglo V por Raula, obispo de Odesa. Esta versión fue ampliamente difundida, aceptada y honrada por la iglesia de habla siriaca. También tuvo una gran influencia en traducciones posteriores como la Biblia de Armenia y la georgiana, así como las traducciones al árabe y al persa. Esta particular versión de la Biblia surgió para suplir la necesidad de enseñar las verdades de Dios a las comunidades cristianas, principalmente en Siria. En su forma más antigua, la Pechita tiene una armonía muy cercana al texto masorético. Más tarde hay considerable evidencia de haber sido influida por la Septuaginta. La Pechita es la versión más querida entre las traducciones al idioma siriaco, gracias a su fidelidad literal, franqueza y transparencia. Esta versión nos ayuda a entender de una mejor manera el idioma común
en los tiempos de Jesús y nos permite tener una mejor comprensión de textos escritos originalmente en arameo. Este es el propósito de este video, el hacer conocer la verdad de Dios a través de las diferentes traducciones que se han hecho de la Biblia. Así que hemos hablado de la versión de la Biblia llamada La Pechita. Así es que nos vemos en la próxima oportunidad y que Dios les bendiga a todos y cada uno. Bendiciones.